Al llegar a mi casa después de 2 semanas fuera, mi nuera me recibió gritando desde el salón como si yo fuera una desconocida. ¿Qué hace esta bruja aquí? Fuera de mi casa ahora mismo. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Me estaba señalando con el dedo en mi propia propiedad, en la casa que compré con mi propio sudor, con las manos agrietadas de fregar los suelos de otras personas. Simplemente me quité el bolso de los hombros, entré con pasos firmes y respondí mirándola directamente a los ojos. Esta casa es mía, no tu vertedero personal. Le señalé la puerta. Mi hijo, Matthew, ni siquiera intentó detenerme. Solo se quedó allí, con la mirada baja como un cobarde. Y en ese momento supe que lo que venía después ninguno de los dos lo olvidaría jamás. Pero para entender cómo llegué a ese punto tengo que contar quién soy. Mi nombre es Margaret Adler y tengo 72 años. Toda mi vida trabajé limpiando las casas de otras personas, cuidando niños que no eran míos, planchando la ropa de gente que ni siquiera sabía mi apellido. Nunca me quejé. Nunca supliqué. Nunca extendí la mano esperando que alguien me diera algo. Cada dólar que gané lo ahorré con disciplina. Cada centavo que guardé fue pensando en tener mi propio techo, un lugar donde nadie pudiera decirme qué hacer ni cómo vivir. Y lo logré. Compré esta casa hace 20 años, cuando todavía tenía fuerzas para trabajar turnos dobles y mis rodillas no me dolían tanto. Es pequeña, sí. Tiene 2 habitaciones, un salón modesto, una cocina que huele a café todas las mañanas y un pequeño patio donde cultivo mis plantas, pero es mía, solo mía. He vivido sola desde que mi esposo murió hace casi 15 años. Matthew, mi único hijo, se casó y se fue. Nunca le pedí que se quedara. Los hijos crecen y se van del nido, eso es natural. Pero siempre pensé que al menos me respetaría, que recordaría todo lo que hice por él. Las noches que me quedé despierta cosiendo ropa para vender y poder pagar su escuela. Las veces que yo comía menos para que él pudiera comer más. Los sacrificios que una madre hace en silencio sin esperar medallas ni aplausos. Yo vivía en paz. Mi rutina era sencilla pero digna. Me levantaba temprano, preparaba mi café, regaba las plantas, barría el patio. A veces mi amiga Carol Peterson, una buena mujer que vive 3 casas más abajo, venía a visitarme. Nos sentábamos en la cocina a beber café y a hablar de la vida, de recuerdos, de nada y de todo. Ella es de esas amigas que no juzgan, que no critican, que simplemente están ahí cuando las necesitas. Carol tiene mi edad, quizá un año menos. También enviudó, pero tuvo más suerte con sus hijos. Ellos la visitan todas las semanas, la llevan al supermercado, le preguntan cómo está. Nunca sentí envidia de eso. Solo sentía algo parecido a tristeza cuando veía lo poco que Matthew se preocupaba por mí. Me llamaba una vez al mes, si acaso, y cuando lo hacía era solo para preguntar si estaba bien, pero sin esperar realmente una respuesta. Todo cambió cuando mi hermana Ellen me llamó desde otro estado. Estaba enferma, muy enferma. Necesitaba que alguien la cuidara porque no podía moverse por sí sola. Sus hijos viven lejos, en otro país, y no podían venir. Así que me llamó a mí y por supuesto fui, porque eso es lo que haces cuando la familia te necesita. Dejas todo y vas. Le dije a Matthew que estaría fuera 2 semanas. Me dijo que no me preocupara, que la casa estaría bien. Confié en él. Cerré todo con llave, dejé las plantas regadas, me despedí de Carol y tomé el autobús hacia la ciudad donde vive Ellen. Fueron 2 semanas largas. Mi hermana estaba sufriendo mucho. Dormí poco, cociné para ella, la bañé, le di sus medicinas. No me quejé. Era mi deber. Pero en el fondo extrañaba mi casa. Extrañaba mi cama, mi cocina, mis plantas, el silencio de mi patio. Contaba los días para volver. Y cuando por fin llegó el momento de regresar me sentí feliz. Tomé el autobús de vuelta con el corazón ligero, pensando en llegar a casa, preparar una buena cafetera y descansar en mi sillón. Nunca imaginé lo que me esperaba. Cuando bajé del autobús y caminé hacia mi calle algo me pareció extraño. Había un coche estacionado frente a mi casa, un coche que no reconocía. Pensé que quizá era de algún vecino que estaba de visita.
Pero cuando me acerqué vi que estaba justo frente a mi puerta. Saqué las llaves lentamente, con el corazón empezando a latir más rápido. Algo no estaba bien. Abrí la puerta y lo primero que sentí fue el olor. No era el olor de mi casa. Era un perfume dulce y empalagoso que yo no usaba. Las luces estaban encendidas. Había zapatos en la entrada, zapatos de mujer que no eran míos. Me quedé allí de pie, con el bolso colgando del hombro, intentando entender qué estaba pasando. Caminé lentamente hacia el salón y allí estaba él, Matthew, mi hijo, sentado en mi sillón viendo la televisión como si nada estuviera mal. Se dio la vuelta cuando me oyó entrar y me miró con una expresión que no pude descifrar. No era sorpresa. No era alegría. Era algo parecido a incomodidad. Mamá, dijo en voz baja. No te esperaba hoy. ¿Cómo que no me esperabas? Respondí. Te dije que volvía hoy. ¿Qué está pasando aquí, Matthew? No respondió. Solo se levantó y se rascó la nuca, nervioso. Y entonces lo escuché. Una voz de mujer que venía de mi dormitorio. ¿Mi dormitorio? El lugar más sagrado de mi casa. El único espacio que siempre había sido solo mío. ¿Quién es, Matthew? ¿Esa vieja bruja ya se fue? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Caminé hacia mi habitación y abrí la puerta sin llamar. Y allí estaba ella, Jessica, la esposa de mi hijo, sentada en mi cama con su ropa tirada sobre mis sábanas, sus cremas y perfumes sobre mi tocador, sus zapatos bajo mi ventana. Me miró como si yo fuera la intrusa. ¿Qué hace esta bruja aquí? Fuera de mi casa ahora mismo. Esas fueron sus palabras exactas. Y me las gritó señalándome con el dedo como si yo fuera basura, como si no fuera nada. Durante unos segundos no pude moverme. Solo me quedé allí en la puerta de mi propio dormitorio mirando a esa mujer gritándome como si yo fuera una desconocida. Jessica estaba recostada en mi cama, con las piernas cruzadas, pintándose las uñas de un rojo brillante que estaba manchando mis sábanas blancas. Mis sábanas, las que había lavado y tendido al sol antes de irme. ¿Me oíste? Dije. Lárgate de aquí. Esta es mi casa ahora. Su voz era afilada, llena de veneno. Pero lo que más me dolió no fueron sus palabras. Fue ver a Matthew de pie detrás de mí sin decir nada. Sin defenderme, sin siquiera intentar callarla. Solo miraba al suelo como un niño regañado, con las manos en los bolsillos. Matthew, dije sin apartar los ojos de ella, ¿vas a explicarme qué significa todo esto? Él tragó saliva y se aclaró la garganta. Mamá, es solo que necesitábamos un lugar donde quedarnos unos días. El apartamento donde vivíamos tuvo problemas con el propietario y nos pidió que nos fuéramos. Pensé que como tú no estabas podríamos quedarnos aquí hasta encontrar algo. ¿Hasta encontrar algo? Repetí lentamente sintiendo como la ira empezaba a subir desde el estómago hasta la garganta. ¿Y no se te ocurrió llamarme, preguntarme, pedirme permiso? No queríamos molestarte, murmuró. Sabíamos que estabas ocupada con la tía Ellen. Jessica soltó una risa seca y despreciativa. Oh, por favor. No tienes que darle explicaciones, Matthew. Esta casa está vacía casi todo el tiempo. ¿Qué diferencia hay si la usamos? Sentí que algo dentro de mí se rompía. No fue una explosión. Fue algo más profundo, como una grieta silenciosa abriéndose en el centro de mi pecho. Caminé lentamente hasta el tocador y vi todas sus cosas allí, sus cremas caras, sus perfumes importados, su maquillaje esparcido sobre la madera que yo había cuidado durante años. Abrí el armario y vi su ropa colgada junto a la mía, vestidos, blusas, zapatos tirados en el fondo, todo mezclado como si tuviera derecho a estar allí. Me volví y la miré fijamente. Ella seguía pintándose las uñas como si nada de esto le importara, como si yo no existiera. Esta casa es mía, dije con voz firme pero tranquila. La compré con mi trabajo, con mi sudor, con años de sacrificio. Y no tienes ningún derecho a estar aquí sin mi permiso. Ella levantó la mirada y me observó con una sonrisa burlona. Ah, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? Echarme. Por favor, señora. Soy la esposa de su hijo. Somos familia.
Debería estar feliz de ayudarnos. No me moví. Solo la miré en silencio sintiendo cómo cada una de sus palabras se clavaba en mí como pequeñas agujas. Pero no iba a darle la satisfacción de verme llorar. No iba a gritar. No iba a suplicarle que se fuera, porque sabía que en ese momento si perdía el control ella ganaría. Respiré hondo y me volví hacia Matthew. Quiero que saques tus cosas de mi dormitorio ahora mismo. Mamá, por favor, dijo con voz débil. Déjanos quedarnos unos días más. Te prometo que... No me importa lo que prometas, lo interrumpí. Quiero que saques todo de aquí. Esta es mi casa. Y si van a quedarse será bajo mis reglas. Pero mi habitación es mía. Nadie duerme allí excepto yo. Jessica se levantó de la cama con un movimiento brusco. ¿Tus reglas? ¿Quién te crees que eres? Estamos aquí porque Matthew es tu hijo. Tienes la obligación de ayudarnos. No tengo ninguna obligación contigo, respondí mirándola directamente a los ojos. Y si crees que voy a permitir que me faltes al respeto en mi propia casa, estás muy equivocada. Ella dio un paso hacia mí con los brazos cruzados y esa mirada de superioridad que me revolvía el estómago. Matthew no hizo nada. Solo se quedó allí como una sombra inútil. Y en ese momento entendí algo que nunca había querido aceptar. Mi hijo no era el hombre que yo creía haber criado. Era un cobarde. Un hombre sin carácter que dejaba que su esposa me humillara sin mover un dedo. Bien, dije finalmente. Quédense, pero saquen sus cosas de mi dormitorio ahora mismo. O lo haré yo. Jessica se rió en mi cara. Usted no va a hacer nada, señora. Porque si lo hace Matthew tendrá que elegir. Y créame, no la va a elegir a usted. Sus palabras dolieron más de lo que imaginé porque sabía que tenía razón. Matthew no iba a defenderme. No iba a ponerla en su lugar. No iba a hacer nada. Y esa era la parte más triste de todas. Salí del dormitorio sin decir otra palabra. Caminé hasta la cocina con las piernas temblando y el corazón golpeando en el pecho. Me senté en una de las sillas y me quedé allí mirando la mesa intentando respirar. Sentía que todo lo que había construido, todo lo que había cuidado durante años estaba siendo invadido por alguien que no merecía estar allí. Escuchaba sus voces desde la habitación. Jessica le gritaba a Matthew diciendo que yo era una vieja amargada, que no tenía derecho a tratarla así, que tenía que ponerme en mi lugar, y él no decía nada. Solo la escuchaba. Solo obedecía como un perro. Me levanté y empecé a recorrer la casa. Necesitaba verlo todo. Necesitaba entender hasta dónde habían llegado. Abrí el armario de la cocina y vi que mis platos estaban mezclados con otros que no reconocía, platos de plástico baratos que ella había traído. En el refrigerador había comida que yo no había comprado, bebidas, salsas, cosas que nunca usaba. Todo estaba revuelto, desordenado, como si alguien hubiera entrado a saquear mi vida. Fui al baño y también vi sus productos allí. Champús caros, acondicionadores, lociones corporales ocupando el espacio donde yo guardaba mis cosas. Abrí el armario y mis toallas estaban tiradas en el fondo arrugadas mientras las suyas estaban dobladas y colocadas en el estante de arriba. Sentí una furia fría recorrer mi cuerpo. No era una rabia explosiva. Era algo peor. Era una indignación profunda y silenciosa que me hacía apretar los dientes y cerrar los puños. Pero no iba a gritar. No iba a suplicar. No iba a rogarles que se fueran porque sabía que eso era exactamente lo que ella quería. Quería verme débil. Quería verme rota. Volví al salón y me senté en mi sillón. Matthew salió de la habitación con una expresión cansada que no despertó ninguna compasión en mí. Se sentó frente a mí e intentó hablar. Mamá, yo. No quiero oírlo, dije sin mirarlo. No quiero tus excusas. Solo quiero saber una cosa. ¿Cuánto tiempo pensabas quedarte aquí sin decírmelo? Bajó la mirada. No lo sé. Un par de semanas quizá hasta que tuviéramos dinero para otro lugar. ¿Y después qué? ¿Ibas a desaparecer sin avisarme? ¿Ibas a dejar que volviera y encontrara mi casa como si nada hubiera pasado? No es así, mamá. Iba a hablar contigo, lo juro. Tus juramentos no valen nada, Matthew.
Porque si valieran algo no estarías aquí ahora. No habrías permitido que esa mujer me hablara así. No habrías dejado que me faltara al respeto en mi propia casa. No respondió. Solo se quedó sentado con las manos entre las piernas mirando el suelo como si buscara algo que decir pero no lo encontrara. Y yo lo observaba en silencio sintiendo como el amor de madre que siempre tuve por él empezaba a mezclarse con algo más oscuro, decepción, tristeza, rabia contenida. Bien, dije finalmente. Quédense. Pero esta es mi casa y aquí se respetan mis reglas. ¿Entendido? Él asintió sin levantar la vista. Esa primera noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama mirando el techo escuchando los sonidos de mi propia casa que ahora se sentía extraña. Podía oír sus voces al otro lado de la pared. Jessica hablaba en voz alta sin importarle si yo la escuchaba. Se reía. Hacía comentarios despectivos y Matthew no decía nada para callarla. Solo murmuraba cosas que no alcanzaba a entender. Me levanté temprano como siempre. Preparé mi café en silencio intentando recuperar algo de normalidad. Pero cuando abrí el armario para tomar mi taza favorita no estaba allí. La busqué en el fregadero, en el escurridor, y la encontré dentro del lavavajillas, sucia, con manchas de pintalabios en el borde. Jessica la había usado. Sentí que algo caliente subía por mi pecho. No era solo una taza. Era mi taza, la que usaba todas las mañanas desde hacía años, la que mi esposo me regaló en nuestro aniversario. Y ella la había usado sin pedir permiso, sin cuidado, como si todo lo que era mío también fuera suyo. La lavé con cuidado respirando hondo intentando calmarme. Pero cada segundo que pasaba era más difícil controlar lo que sentía. Preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina mirando por la ventana hacia el patio. Mis plantas seguían allí, pero se veían descuidadas. Nadie las había regado en 2 semanas. Las hojas estaban secas, algunas caídas sobre la tierra. Salí al patio y empecé a regarlas una por una. Era lo único que me calmaba en ese momento, sentir la tierra entre los dedos, ver cómo el agua empapaba las raíces, cuidar algo que dependía de mí. Mientras lo hacía escuché la puerta de su habitación abrirse. Jessica salió con una bata, el cabello suelto, bostezando como si fuera la dueña del lugar. Entró a la cocina sin saludarme. Abrió el refrigerador y sacó el cartón de leche que yo había comprado antes de irme. Se sirvió un vaso sin preguntar y lo bebió de pie mirándome a través de la ventana con una expresión molesta. ¿Siempre te levantas tan temprano?, preguntó con tono burlón. Haces ruido. No me dejas dormir. No le respondí. Seguí regando mis plantas ignorándola. Pero ella no estaba dispuesta a dejarme en paz. Además esta casa está helada. No sé cómo puedes vivir así. Matthew, gritó hacia la habitación. Tienes que arreglar la calefacción. Aquí dentro hace un frío terrible. Matthew también salió con cara de recién despertado y fue directo a la cocina a por café. Me miró de reojo pero no dijo nada. Solo preparó su taza y se sentó a la mesa evitando mi mirada. Entré del patio y me senté frente a él. Jessica se quedó de pie junto al fregadero con los brazos cruzados observándonos como si esperara que yo hiciera algo que pudiera usar en mi contra. Matthew, dije con calma, tenemos que hablar. Asintió sin levantar la vista de su taza. Sí, mamá. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado para buscar otro lugar? Se quedó callado unos segundos removiendo el café con la cuchara innecesariamente. Bueno, no mucho. Estamos un poco justos ahora mismo. ¿Cuánto? Insistí. No lo sé. Unos $200 quizá. Jessica resopló. ¿Y qué se supone que vamos a hacer con eso? Ni siquiera alcanza para el depósito de un apartamento. ¿Sabes cómo están los alquileres hoy en día, señora? Todo está absurdamente caro. No te he pedido tu opinión, respondí sin mirarla. Estoy hablando con mi hijo. Ella soltó una risa sarcástica. Ah, claro, porque es tu niño perfecto, ¿verdad? Pues déjame decirte algo, señora. Tu niño perfecto no tiene un trabajo estable y si no fuera por mí estaría durmiendo en la calle. Sentí que la sangre me hervía pero me contuve. Respiré hondo y miré de nuevo a Matthew. ¿Eso es verdad?
¿No tienes trabajo? Se encogió de hombros. Perdí el último hace 2 meses. Estoy buscando, pero no es fácil. Todos quieren experiencia en cosas que no sé hacer. ¿Y en qué has estado ocupando tu tiempo estos últimos 2 meses? Pregunté con voz firme. Buscando trabajo, mamá, te lo juro. He enviado currículos, he ido a entrevistas, pero nada sale. Jessica volvió a interrumpir. Por eso necesitamos quedarnos aquí. No tenemos a dónde ir. Y tú vives sola en esta casa grande. No entiendo cuál es el problema. El problema, dije levantándome de la silla y mirándola directamente a los ojos, es que entraste en mi casa sin mi permiso. El problema es que me tratas como si yo fuera la intrusa. El problema es que no tienes ni una pizca de respeto por mí ni por lo que es mío. Ella sostuvo mi mirada con una sonrisa fría. Oh, por favor, no te hagas la víctima. Deberías estar agradecida de que tu hijo todavía se acuerde de ti porque con lo insoportable que eres yo ni siquiera vendría a verte aunque me pagaras. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. Miré a Matthew esperando que dijera algo, que la hiciera callar, que me defendiera. Pero él simplemente se quedó allí sentado, en silencio, mirando su café como si fuera lo más interesante del mundo, y en ese momento supe que no recibiría ninguna ayuda de mi propio hijo. Supe que ya había elegido, y no me había elegido a mí. Me di la vuelta y salí de la cocina sin decir otra palabra. Fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me senté en la cama y me quedé allí, respirando despacio, sintiendo que las lágrimas querían salir, pero no las dejé. No iba a llorar. No iba a darle a esa mujer el placer de verme rota. Saqué el teléfono y llamé a Carol. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca, que no estaba exagerando. Margaret, respondió ella, con su voz cálida. ¿Ya has vuelto? Sí, Carol, he vuelto, pero necesito que vengas, por favor. ¿Qué ha pasado? Sonaba preocupada. No puedo explicarlo por teléfono. Solo ven. Te necesito. No hizo más preguntas. Me dijo que estaría en mi casa en media hora, y colgó. Me quedé sentada en la cama, mirando la puerta cerrada, escuchando las voces de Matthew y Jessica en el salón. Ella seguía hablando en voz alta, quejándose de todo, que la casa era vieja, que los muebles eran feos, que el baño necesitaba una reforma, y Matthew no decía nada. Solo escuchaba. Sentí una tristeza tan profunda que casi no podía respirar. ¿Así iba a terminar todo? Después de todo por lo que trabajé, de todo lo que sacrifiqué por mi hijo, ¿así era como iba a pagarme? ¿Dejando que su esposa me humillara en mi propia casa? Cuando sonó el timbre, me levanté rápido y fui a abrir. Era Carol. Llevaba una bolsa con pasteles y tenía una expresión de preocupación. ¿Qué pasó, Margaret?, preguntó en cuanto entró. La abracé sin decir nada, y ella me devolvió el abrazo con fuerza, sin preguntar. Nos quedamos allí en la entrada unos segundos, y sentí que al menos tenía a alguien de mi lado. Vamos, dije. Vayamos a la cocina. Te prepararé un té. Fuimos a la cocina y, cuando entramos, Jessica seguía allí, sentada en mi mesa, pintándose las uñas otra vez. Levantó la vista y nos fulminó con la mirada. ¿Quién es esta?, preguntó sin siquiera saludar. Carol me miró confundida, pero le toqué el brazo para calmarla. Es mi amiga, le respondí a Jessica con frialdad, y tiene más derecho a estar aquí que tú. Jessica soltó una risa falsa. Oh, qué gracioso. Ahora vas a traer a tus amiguitas para que te defiendan. Patético. Carol dio un paso al frente, pero la detuve. No vale la pena, le susurré. Vamos al patio. Salimos las dos al patio y nos sentamos en las sillas de plástico que tenía allí. Carol me miró esperando una explicación, y yo ni siquiera sabía por dónde empezar. Margaret, ¿qué está pasando? ¿Quién es esa mujer? Es mi nuera, dije con voz cansada. La esposa de Matthew. Se mudaron a mi casa mientras yo no estaba, y ahora no se quieren ir. Carol me miró en silencio, procesando lo que acababa de decirle. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a indignación. Apretó los labios y negó con la cabeza,
incrédula. ¿Me estás diciendo que entraron sin tu permiso?, preguntó con voz baja y firme. ¿Y Matthew dejó que esa mujer te hablara así? Asentí sin decir nada. Las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Carol me tomó la mano y me la apretó con fuerza. Margaret, esto no está bien. No puedes dejar que te traten así en tu propia casa. Tienes que ponerle fin. Lo sé, Carol, pero no sé cómo hacerlo sin que todo explote. Es mi hijo. No quiero perderlo. Me miró con esos ojos llenos de sabiduría que solo llegan con la edad. Ya lo perdiste, Margaret. El Matthew que tú criaste no permitiría que nadie te faltara al respeto. Ese hombre que está ahí dentro ya no es tu hijo. Es su esposo. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Matthew había cambiado desde que se casó con Jessica. Antes llamaba más a menudo, venía a verme, me preguntaba cómo estaba. Pero desde que ella apareció en su vida, todo fue distinto. Las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más espaciadas. Y cuando venía, ella siempre encontraba alguna excusa para criticar algo. Que mi casa era pequeña, que mis muebles eran viejos, que yo cocinaba con demasiada sal. Al principio pensé que solo se estaba adaptando a su nueva vida, que era normal que él pusiera a su esposa primero. Pero ahora me daba cuenta de que no era adaptación. Era sumisión. Matthew se había convertido en alguien a quien no reconocía. No voy a suplicarles que se vayan, le dije a Carol con voz firme. No voy a gritar ni pelear, pero tampoco voy a permitir que sigan faltándome al respeto. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó ella. Me quedé callada unos segundos, pensando, mirando las plantas que había regado esa mañana, sintiendo el sol cálido en la cara, y entonces supe exactamente qué hacer. Voy a hacerles la vida imposible, dije en voz baja. Voy a hacer que se arrepientan de haber puesto un pie en mi casa sin permiso. No con gritos, no con peleas, sino con acciones. Voy a demostrarles que esta casa tiene dueña, y esa dueña soy yo. Carol me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Ten cuidado, Margaret. Esa mujer parece capaz de cualquier cosa. Lo sé. Por eso no voy a darle ningún motivo para hacerse la víctima. Todo lo que haga estará dentro de mis derechos. Esta es mi casa y aquí mando yo. Nos quedamos un rato más en el patio, bebiendo el té de menta que preparé con las últimas hojas de mi menta. Hablamos de otras cosas, intentando distraernos. Carol me contó de sus nietos, de un vecino que se había caído, de la vida diaria que yo había dejado atrás durante esas 2 semanas. Pero mi mente estaba en otra parte. Yo estaba planeando cada movimiento. Cuando Carol se fue, volví a entrar en la casa. Matthew estaba viendo la televisión en el salón. Jessica se había ido. Él me lo dijo sin que yo se lo preguntara. Fue al supermercado. Me senté en el sillón frente a él. Tenemos que hablar, dije. Apagó la televisión y me miró con esa cara de niño regañado que tanto me irritaba. Ahora dime, mamá. Quiero que entiendas algo muy claro, Matthew. Esta es mi casa. Yo la pagué. Yo la cuido. Y mientras yo viva, nadie va a tratarme como a una extraña aquí. ¿Me oíste? Asintió. Sí, mamá. Hablé con Jessica. Le dije que tiene que ser respetuosa. Ah, sí. ¿Y qué dijo ella? Apartó la mirada. Dijo que estaba tensa, que también ha sido duro para ella, que no quiso faltarte al respeto. Mentiras. La vi. Escuché todo lo que dijo. Y lo hizo con toda la intención. Matthew suspiró. Mamá, por favor. Estamos pasando por un momento difícil. Solo necesitamos un poco de tiempo. Bien, dije levantándome. Tendrán tiempo, pero bajo mis reglas, y la primera regla es esta. Mi dormitorio es mío. Nadie entra sin mi permiso. Segunda, todo lo que usen en esta casa, lo dejan limpio y en su sitio. Y tercera, respeto. Si tu esposa no puede respetarme, entonces no se queda aquí. ¿Está claro? Asintió en silencio. Salí del salón sin esperar respuesta. Fui directa a mi habitación y saqué una caja vieja donde guardaba documentos importantes.
Dentro estaban las escrituras de la casa, los recibos de pago, todo lo que demostraba que esta propiedad era mía. Lo revisé todo con cuidado, asegurándome de que estuviera en orden. Luego busqué en Internet con el teléfono. Quería saber cuáles eran mis derechos. ¿Qué podía hacer legalmente para sacarlos de aquí si era necesario? Y encontré la respuesta. Como propietaria, tenía todo el derecho de pedirles que se fueran. Pero había un proceso. Tenía que darles un aviso por escrito, un aviso de desalojo. Esa misma tarde fui a una tienda de material de oficina en el centro. Compré candados, 5 candados con sus llaves. También compré una carpeta y papel. Iba a hacerlo todo bien, todo legal. Nada que ella pudiera usar en mi contra. Cuando volví a casa, Jessica ya había regresado. Estaba en la cocina cocinando algo que olía fuerte y desagradable. Pasé de largo sin saludarla y fui directa a mi habitación. Cerré la puerta y empecé a escribir. Escribí una carta formal dirigida a Matthew y Jessica. Les di 3 días para desalojar la propiedad. Expliqué que habían entrado sin mi consentimiento y que no tenían ningún contrato de alquiler. Todo estaba redactado con calma, sin insultos, sin emoción, solo hechos. Cuando terminé, fui a la biblioteca local e imprimí 2 copias, una para cada uno. Volví a casa y las dejé sobre la mesa del salón, donde no pudieran ignorarlas. Esa noche, durante la cena que preparé solo para mí, Matthew encontró las cartas. Lo oí hablando con Jessica en voz baja, sorprendido. Luego llamó a la puerta de mi dormitorio. «Mamá, ¿puedo entrar?» «No», respondí desde dentro. «Lo que tengas que decir puedes decirlo desde ahí». «¿Esto es en serio?», preguntó con la voz temblorosa. «¿Vas a echarnos?» «Es en serio. Tienen 3 días». «Mamá, por favor. No tenemos a dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes de entrar sin permiso, antes de faltarme al respeto, antes de dejar que tu esposa me tratara como basura». Se quedó callado unos segundos. Luego oí sus pasos alejándose y, después, las voces. Jessica estaba gritando, furiosa. Decía que yo era una vieja amargada, que iba a arrepentirme, que iba a demandarme por maltrato. Matthew intentaba calmarla, pero su voz sonaba débil, derrotada. Me senté en la cama escuchándolo todo, y no sentí culpa. No sentí tristeza. Solo sentí algo parecido al alivio. Por primera vez en días, había hecho algo. Había tomado el control. A la mañana siguiente, cuando salí de mi habitación, la casa estaba en silencio. Matthew y Jessica seguían dormidos. Fui a la cocina y preparé mi café como siempre. Pero esta vez, cuando abrí el armario, saqué los candados que había comprado. Empecé por la despensa. Saqué todo lo que era mío y lo guardé en mi habitación. Dejé solo las cosas que ellos habían traído. Luego puse el candado en la puerta de la despensa. Hice algo parecido con el armario donde guardaba mi vajilla buena, mis sartenes, mis ollas de calidad. Dejé fuera solo lo básico y lo cerré con candado. Cuando llegué al refrigerador dudé un momento, pero luego recordé cómo Jessica había usado mi leche sin pedirlo, cómo había llenado mi nevera con sus cosas sin permiso. Así que saqué todo lo que era mío, y también le puse un candado al refrigerador. Estaba terminando cuando oí pasos. Matthew salió de su habitación y se quedó en la puerta de la cocina mirando los candados con cara de confusión. «Mamá, ¿qué hiciste?» «Protegí lo que es mío», respondí con calma. «Si van a estar aquí, usarán solo sus cosas, no las mías». «Pero, ¿cómo vamos a cocinar? ¿Cómo vamos a comer?» «Ese es tu problema, Matthew, no el mío». Matthew se quedó allí mirando los candados como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró otra vez. No sabía qué argumentar porque, en el fondo, sabía que yo tenía razón. Esta era mi casa, y si querían quedarse, iban a respetar mis cosas. Jessica salió más tarde, todavía en pijama, con el pelo despeinado y una expresión de rabia. Cuando vio los candados, su cara pasó de sorpresa a furia en un segundo. «¿Qué es esto?», gritó, señalando la nevera. «¿Estás loca?
¿Cómo se supone que vamos a guardar la comida? No es mi problema, respondí sin alterarme. Puedes comprarte una mini nevera si quieres, o comer fuera, pero mis cosas son mías. Dio un paso hacia mí con los puños apretados. No puedes hacer esto. Es inhumano. Matthew, di algo a tu madre. Dile que está actuando como una lunática. Matthew solo bajó la mirada. No dijo nada. Y eso la enfureció aún más. Eres un inútil, le gritó. Tu madre te está humillando y tú te quedas ahí como un idiota. Haz algo. Salí de la cocina y fui al baño. Cerré la puerta y me eché agua fría en la cara. Desde allí podía oírla gritar. Jessica estaba insultando, amenazando, llorando de rabia. Matthew intentaba calmarla con palabras suaves que no servían de nada. Y yo me miré al espejo. Vi a una mujer de 72 años que había trabajado toda su vida. Una mujer que había criado a su hijo sola. Una mujer que no merecía que la trataran así. Me sequé la cara y salí del baño. Crucé el salón sin mirarlos y fui directa a mi habitación. Cerré con llave y me senté en la cama. Saqué el teléfono y busqué el número de un abogado que un vecino me había recomendado hacía años. Marqué y esperé. Buenos días, respondió una voz profesional, despacho de Thompson y Asociados. Buenos días. Necesito una consulta por un desalojo. ¿Tienen disponibilidad hoy? Me dieron cita para esa misma tarde. Colgué y respiré hondo. Esto iba en serio. Ya no había vuelta atrás. El resto de la mañana fue tenso. Jessica se encerró en la habitación que compartía con Matthew y no salió. Él se quedó en el salón viendo la televisión sin prestar atención. Yo me arreglé, me puse mi mejor vestido, el que usaba en ocasiones importantes. Me peiné con cuidado y me puse los pendientes que me había regalado mi esposo. Quería sentirme digna. Quería recordarme quién era. Antes de salir, llamé a su puerta. Matthew, dije, voy a salir. Volveré en unas horas. ¿A dónde vas? Preguntó desde dentro. Tengo una cita. Eso es todo lo que necesitas saber. No esperé respuesta. Tomé el bolso y salí de la casa. Caminé hasta la parada del autobús, sintiendo el sol en la cara. Era un día precioso. El cielo estaba despejado y una brisa suave movía las hojas de los árboles. Me senté en el banco a esperar y cerré los ojos un momento. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo mi vida había dado un giro tan drástico en solo unos días. Pero también pensé en lo que estaba haciendo y supe que era lo correcto. No estaba siendo cruel. No estaba siendo vengativa. Solo estaba defendiendo lo que era mío. Llegó el autobús y subí. Pagué mi pasaje y me senté junto a la ventana. Vi pasar las calles, las casas, la gente viviendo su vida normal. Y me pregunté cuántas de esas personas también estarían librando batallas en silencio. Cuántas también estarían siendo faltadas al respeto en sus propias casas. Llegué al despacho de abogados media hora después. Era un edificio pequeño pero limpio, en el centro de la ciudad. Subí las escaleras hasta el segundo piso y llamé. Una secretaria joven me recibió con una sonrisa amable. «¿Señora Adler?», preguntó. «Sí, soy yo. El señor Thompson la está esperando. Por favor, pase». Me condujo a una oficina pequeña donde un hombre de unos 50 años estaba sentado detrás de un escritorio lleno de papeles. Se levantó al entrar y me ofreció la mano. «Encantado de conocerla, señora Adler. Soy Mark Thompson. Por favor, siéntese». Me senté frente a él y le expliqué toda la situación. Le conté mi viaje, el regreso, encontrarme a Matthew y Jessica viviendo en mi casa sin permiso. Le hablé de la humillación, los insultos, el desprecio. Escuchó con atención, tomando notas. «Entiendo», dijo cuando terminé. «Este es un caso claro de ocupación sin consentimiento. Como propietaria, tiene todo el derecho de exigir que desocupen la propiedad». «¿Cuánto tarda ese proceso?», pregunté. «Depende. Si se niegan a irse voluntariamente, tendríamos que presentar una demanda formal, y eso puede tardar semanas, incluso meses. Pero hay una vía más rápida,
que es una orden de desalojo acelerada. Se presenta cuando hay conflicto en la convivencia y la propietaria se siente amenazada o faltada al respeto en su propia casa. Con las pruebas adecuadas, un juez puede ordenar el desalojo en cuestión de días. ¿Qué pruebas necesito? Testigos, si los hay, mensajes de texto, grabaciones, cualquier cosa que pruebe el maltrato. También necesito las escrituras de la propiedad y una declaración firmada por usted explicando los hechos. Tengo las escrituras y tengo una testigo. Mi amiga Carol estuvo presente cuando Jessica me insultó. Perfecto. Podemos empezar con eso. Prepararé los documentos hoy. Usted vuelve mañana para firmarlos y los presentaremos ante el juez. Si todo va bien, en 2 días tendrá la orden. Sentí un alivio enorme. Gracias, señor Thompson. No sabe lo que esto significa para mí. Entiendo su situación, señora Adler, y créame, está haciendo lo correcto. Nadie tiene derecho a faltarle al respeto en su propia casa, ni siquiera su hijo. Salí del despacho sintiéndome más ligera. Por fin había dado el paso definitivo. Ya no eran solo amenazas. Ya no eran solo candados. Era algo real, algo legal, algo que no podían ignorar. Regresé a casa en el autobús de la tarde. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Entré y encontré a Matthew sentado en el salón con cara de preocupación. Mamá, dijo, levantándose, tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Matthew, por favor, escúchame. Me detuve y lo miré. Había algo en su expresión que no había visto antes. Se veía asustado. Jessica está furiosa. Dice que va a llamar a la policía. Dice que la estás maltratando. Que llame a quien quiera. No he hecho nada ilegal. Esta es mi casa y tengo derecho a proteger mis cosas. Mamá, por favor, no quiero que esto termine mal. Somos familia. La familia se respeta, Matthew. Y ustedes dos no me han respetado desde que llegaron. Dame una oportunidad más. Prometo que hablaré con ella. Haré que lo entienda. Has tenido muchas oportunidades. Y desperdiciaste cada una. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y suspiré hondo. Estaba cansada. No físicamente, emocionalmente. Cansada de pelear. Cansada de justificarme. Cansada de suplicar respeto. Esa noche no cené. No tenía hambre. Me acosté temprano e intenté dormir. Pero los ruidos de la casa me mantenían despierta. Oí a Matthew y Jessica discutir en voz baja. Oí pasos, puertas abriéndose y cerrándose. Y en algún momento oí algo que me puso en alerta. Estaban intentando forzar uno de los candados. Me levanté en silencio y entreabrí mi puerta. Los vi en la cocina intentando romper el candado de la despensa con un destornillador. Matthew sostenía una linterna mientras Jessica hacía palanca. Sentí una rabia que no había sentido antes. Salí de mi habitación y encendí la luz de la cocina. Se quedaron congelados como ladrones sorprendidos infraganti. ¿Qué creen que están haciendo?, pregunté con voz fría. Jessica dejó caer el destornillador. Tenemos hambre. No nos dejas usar nada. ¿Qué esperas que hagamos? Espero que tengan respeto, pero veo que eso es imposible para ti. Matthew intentó explicar. Mamá, solo queríamos. Salgan de mi cocina ahora mismo. No se movieron. Jessica me miró con un odio puro en los ojos. Eres una vieja cruel. No sé cómo Matthew puede ser hijo de alguien tan malvada. Y yo no sé cómo mi hijo pudo casarse con alguien tan ordinaria como tú. Nos quedamos allí mirándonos. Matthew estaba entre las dos, sin saber qué hacer. Y entonces Jessica dio un paso hacia mí, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Por un momento pensé que iba a pegarme. Pero no retrocedí. Me mantuve firme, mirándola directamente a los ojos sin miedo, porque sabía que si mostraba debilidad, lo usaría en mi contra. Adelante, dije con voz tranquila. Tócame. Dame un motivo más para llamar a la policía. Se detuvo. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Sus ojos brillaban de rabia,
pero sabía que yo tenía razón. Cualquier cosa que hiciera ahora solo empeoraría su situación. Matthew le agarró el brazo. Vamos, Jessica. No vale la pena. Ella se lo sacudió con brusquedad. No me toques. Esto es culpa tuya por ser un cobarde, por no defender a tu esposa. Yo no la estoy atacando, dije con calma. Solo estoy protegiendo lo que es mío. Si ella no puede entenderlo, es su problema, no el mío. Jessica me lanzó una última mirada llena de odio y salió furiosa de la cocina. Matthew se quedó allí unos segundos mirando el suelo, sin saber qué decir. Vete, Matthew, y llévate ese destornillador. La próxima vez que intentes forzar algo que no te pertenece, voy a llamar a la policía. No me importa que seas mi hijo. Recogió el destornillador con las manos temblorosas y siguió a Jessica. Los oí discutir en el dormitorio. Sus voces eran un murmullo constante que duró horas. Y yo me quedé en la cocina revisando los candados para asegurarme de que no hubieran logrado dañar ninguno. Todo estaba bien. Volví a mi habitación y esta vez puse una silla contra la puerta. No me sentía segura. No en mi propia casa, y eso me dolía más que cualquier insulto. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta, escuchando cada ruido, cada crujido de la madera, cada paso en el pasillo. Mi mente no dejaba de correr. ¿Hasta dónde llegarían? ¿Qué más serían capaces de hacer? A la mañana siguiente, me levanté temprano como siempre. Preparé mi café en silencio y salí al patio. El aire fresco de la mañana me ayudó a despejar la cabeza. Regué mis plantas, barrí las hojas caídas, acomodé algunas macetas fuera de lugar. Era mi rutina. Era lo que me mantenía cuerda. Carol llegó poco después del mediodía. Llamó a la puerta y cuando abrí, llevaba una bolsa de comida. Te traje el almuerzo, dijo con una sonrisa. Sé que no has estado comiendo bien. Gracias. No sabes cuánto necesitaba verte. Entramos en la cocina y vio los candados. Negó con la cabeza. Triste. Margaret, esto es terrible. No puedes seguir así. Lo sé. Ayer fui a un abogado. Voy a solicitar una orden de desalojo. ¿De verdad? Preguntó Carol. ¿De verdad? No puedo más, Carol. Intenté ser razonable. Intenté hablar. Pero no entienden. Solo entienden cuando les duele. Ella me puso la mano en el hombro. Estoy orgullosa de ti. Sé que no es fácil, pero estás haciendo lo correcto. Almorzamos juntas en el patio, lejos de la habitación donde Matthew y Jessica seguían encerrados. Hablamos de cosas cotidianas para distraernos, pero yo no podía dejar de pensar en lo que venía. Cuando Carol se fue, volví a entrar. Tenía que ir al despacho a firmar los papeles. Me arreglé otra vez. Me puse el mismo vestido que ayer porque era el único que me hacía sentir fuerte. Tomé el bolso y me fui sin avisar a nadie. En el despacho, el señor Thompson ya lo tenía todo preparado. Me mostró los documentos. Me explicó cada punto, cada cláusula. Leí todo con cuidado antes de firmar. Con esto, señora Adler, podemos presentar la orden mañana por la mañana. El juez la revisará y, si todo está en orden, la aprobará ese mismo día. Luego un oficial vendrá a entregarla en persona. A partir de ese momento, tienen 48 horas para desalojar. ¿Y si no lo hacen? Pregunté. Entonces interviene la policía. Pero créame, cuando ven la orden oficial, la mayoría se va. No quieren problemas legales. Firmé todos los papeles con mano firme. Cada firma era un paso más cerca de recuperar mi paz, de recuperar mi casa, de recuperar mi dignidad. Gracias, señor Thompson, por ayudarme. Es mi trabajo, señora. Pero también es lo correcto. Nadie merece ser maltratado en su propia casa. Salí del despacho sintiendo que había tomado la decisión definitiva. No había vuelta atrás. En 2 días, como mucho en 3, estarían fuera de mi casa. Cuando volví, la casa estaba en silencio. Pensé que quizá habían salido, pero cuando pasé por su habitación oí voces bajas. Estaban ahí, planeando algo, seguramente.
Fui a la cocina y abrí con llave mi despensa privada. Saqué arroz, judías, un poco de pollo que había guardado. Cociné solo para mí. El olor llenó la casa, y yo sabía que lo estaban oliendo. Sabía que tenían hambre, pero no me importó. Cuando terminé de cocinar, me serví un plato y me senté a comer en la mesa de la cocina. Comí despacio, saboreando cada bocado, disfrutando mi comida en mi casa. Y no sentí culpa. No sentí lástima. Solo sentí que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Matthew salió de la habitación justo cuando yo estaba terminando. Se quedó en la puerta de la cocina, mirando mi plato con ojos hambrientos. ¿Hay algo para nosotros?, preguntó con voz baja. No, respondí sin mirarlo. Hay una tienda en la esquina. Pueden comprar algo allí. Mamá, no tenemos dinero. Eso no es mi problema, Matthew. Decidiste quedarte aquí sin mi permiso. Ahora afrontas las consecuencias. Pero somos tu familia. La familia se gana con respeto, no solo con sangre. Se quedó callado unos segundos. Y entonces preguntó algo que no esperaba. ¿Por qué nos odias tanto? Levanté la vista y sostuve su mirada directamente. No los odio, Matthew. Los odiaría si aún me importaran. Pero no. No me importa si tienes hambre. No me importa si estás incómodo. No me importa si te sientes humillado, porque yo he sentido todas esas cosas desde que llegaste y tú no moviste un dedo para detenerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Tus disculpas llegan tarde, hijo, demasiado tarde. Se dio la vuelta y volvió a la habitación. Lo oí hablar con Jessica. Ella gritó algo que no entendí. Y luego hubo silencio. Lavé mi plato, guardé las sobras en un recipiente, lo cerré con llave, y volví a cerrar todo otra vez. Cada movimiento era una declaración. Esta es mi casa. Estas son mis cosas. Y ustedes no tienen derecho a nada de esto. Esa noche dormí un poco mejor, sabiendo que la orden podía llegar en cualquier momento. Que pronto todo esto se acabaría. Que pronto tendría mi casa de vuelta para mí sola. A la mañana siguiente, el señor Thompson me llamó temprano. Señora Adler, tengo buenas noticias. El juez aprobó la orden. Van a entregar el aviso esta tarde. Sentí que un enorme peso se me levantaba del pecho. Gracias, señor Thompson. Muchísimas gracias. Prepárese para lo que viene. A veces la gente reacciona mal cuando recibe estos avisos. Si siente que está en peligro, llame a la policía inmediatamente. Lo haré. No se preocupe. Colgué y me senté en la cama, respirando hondo. Hoy era el día. Hoy todo cambiaba. Me arreglé con cuidado. Me puse mi mejor ropa, me peiné, incluso me puse un poco de pintalabios. Quería estar presentable cuando llegara el oficial. Quería que Matthew y Jessica me vieran digna, firme, inquebrantable. Esperé en el salón, sentada en mi sillón, mirando la hora en el reloj de pared. Cada minuto parecía una eternidad. Matthew y Jessica no habían salido de la habitación en todo el día. Seguramente esperaban que yo cediera, que me cansara de esta guerra silenciosa, pero se equivocaban. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Me levanté despacio y fui a abrir. Era un hombre uniformado con una carpeta en la mano. «¿Señora Margaret Adler?», preguntó. «Sí, soy yo. Traigo una notificación judicial para el señor Matthew Adler y la señorita Jessica Valverde. ¿Se encuentran en la residencia?» «Sí, están aquí. Pase, por favor». El oficial entró y yo llamé a la puerta de su dormitorio. «Matthew, Jessica, salgan. Hay alguien aquí que quiere hablar con ustedes». La puerta se abrió despacio. Matthew salió primero, con el rostro confundido. Jessica iba detrás, frunciendo el ceño. «¿Quién es usted?», preguntó al ver al oficial. «Soy un oficial del Tribunal Civil. Estoy aquí para entregarles una orden de desalojo». Matthew y Jessica se quedaron paralizados. El color se les fue de la cara. Jessica fue la primera en reaccionar, dando un paso hacia el oficial con una expresión incrédula. «¿Qué ha dicho?».
¿Una orden de qué? El oficial les tendió los papeles. Una orden de desalojo emitida por el Tribunal Civil. La propietaria de esta propiedad, la señora Margaret Adler, ha solicitado que desalojen el inmueble. Tienen 48 horas, a partir de este momento, para abandonar la residencia con todas sus pertenencias. Matthew tomó los papeles con las manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las palabras sin entender realmente lo que leía. Jessica se los arrebató de las manos y empezó a leer en voz alta, cada vez más alterada. Esto no puede ser legal. Ella no puede echarnos así. Somos familia. El oficial mantuvo su tono profesional. La señora Adler es la única propietaria registrada de esta vivienda. No tienen contrato de alquiler ni ningún documento que les dé derecho a quedarse aquí. La ley está de su lado. Si no cumplen la orden dentro del plazo establecido, se llevará a cabo un desalojo forzoso con intervención policial. Jessica me miró con un odio tan intenso que casi podía sentirlo físicamente. Tú hiciste esto. Nos estás echando a la calle. Hice lo que tenía que hacer para recuperar mi paz. Respondí con calma. Tuviste la oportunidad de irte en buenos términos. Elegiste quedarte y faltarme al respeto. Ahora afronta las consecuencias. Matthew seguía mirando los papeles como si esperara que las palabras cambiaran. Su cara era una máscara de shock y traición. Mamá, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Dejaste de tratarme como familia el día que permitiste que tu esposa me insultara en mi propia casa, dije mirándolo directamente a los ojos. El día que entraste sin permiso. El día que me hiciste sentir una extraña en el lugar que construí con mi propio sudor. El oficial interrumpió. Si no tienen más preguntas, me retiraré. Los papeles contienen toda la información necesaria. Si necesitan asesoramiento legal, pueden consultar a un abogado, pero les recomiendo que cumplan la orden. Buen día. Se fue, dejando atrás un silencio pesado. Matthew se quedó allí de pie, sosteniendo los papeles como si fueran una sentencia de muerte. Jessica, en cambio, empezó a pasearse, respirando con fuerza, intentando controlar su furia. Esto es increíble. Esto es abuso. Voy a demandarla. Voy a llamar a un abogado y la voy a demandar por maltrato, por abandono familiar, por todo. Adelante, dije con calma. Mi abogado estará esperando su llamada. Mientras tanto, tienen 48 horas. Les sugiero que empiecen a hacer las maletas. No nos vamos, dijo cruzándose de brazos. No puedes obligarnos. La policía sí puede, y lo hará si es necesario. Así que tú decides. ¿Te vas por tu propio pie, con algo de dignidad, o te vas escoltada por la policía para que te vean todos los vecinos? A mí me da igual. Matthew por fin habló. Su voz sonó rota. Mamá, por favor, dame una oportunidad. Hablemos. Podemos arreglar esto. No queda nada que arreglar. Hijo, ya tomé mi decisión. Pero no tenemos a dónde ir. Eso no es mi problema. Deberías haberlo pensado antes. Jessica soltó una risa amarga. ¿Sabes qué? Tienes razón en una cosa. Eres cruel. Eres una vieja cruel y amargada que va a acabar sola. Y cuando estés en tu lecho de muerte, nadie estará ahí para sostenerte la mano. Nadie llorará por ti porque apartaste a tu única familia. Sus palabras estaban hechas para hacerme daño. Para hacerme sentir culpable. Para hacerme dudar. Pero ya no funcionaban. Ya había llorado todas las lágrimas que tenía. Ya había sentido todo el dolor que podía sentir. Prefiero morir sola y en paz que vivir acompañada y humillada, respondí. Ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. Me di la vuelta y fui a mi habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama. Podía oír sus voces agitadas al otro lado. Jessica seguía gritando, culpando a Matthew de todo. Él intentaba calmarla sin éxito. Y yo solo respiraba hondo, sintiendo como cada segundo me acercaba más a mi libertad. Esa tarde llamé a Carol y se lo conté todo. Vino de inmediato, preocupada por cómo pudieran reaccionar. ¿Quieres que me quede contigo esta noche?, preguntó.
No me gusta que esté sola con ellos, sabiendo que están desesperados. Estaré bien, le dije. Pero gracias por preocuparte. Margaret, esa gente es capaz de cualquier cosa. Ten cuidado. Lo tendré. Te prometo que si pasa algo llamaré a la policía inmediatamente. Carol se quedó conmigo hasta que anocheció. Tomamos té en el patio, hablando de todo menos de la situación. Necesitaba un momento de normalidad, un respiro antes de lo que venía. Cuando se fue, volví a entrar. La casa estaba extrañamente tranquila. Matthew y Jessica estaban en su habitación con la puerta cerrada. Sin voces, sin movimiento, solo silencio. Me preparé para dormir, pero esta vez cerré con llave y además puse una silla bajo el picaporte. No me sentía segura. No sabía de qué serían capaces ahora que se sentían acorralados. La noche pasó lenta. Dormí poco, siempre alerta a cualquier ruido, pero no pasó nada. Cuando amaneció, me levanté cansada, pero aliviada de que hubiera pasado sin incidentes. Salí de mi habitación y fui a la cocina. Preparé mi café como siempre, intentando mantener mi rutina, pero todo se sentía distinto. El aire estaba pesado, denso, como si la casa misma estuviera esperando que algo explotara. Matthew salió poco después. Tenía ojeras profundas y oscuras, y el rostro demacrado. Parecía que no había dormido nada. Se sentó en la mesa de la cocina y me miró con ojos suplicantes. «Mamá, necesito hablar contigo. Por favor». «No hay nada de qué hablar, Matthew». «Sí que lo hay. Por favor, escúchame 5 minutos». Suspiré y me senté frente a él. «Tienes 5 minutos». Tomó aire, buscando las palabras correctas. «Sé que lo arruiné todo. Sé que debí haberte defendido desde el principio. Sé que Jessica cruzó la línea. Y fui un cobarde por no ponerla en su lugar. Pero, mamá, por favor, no nos dejes en la calle. Dame una última oportunidad. Te juro que las cosas van a cambiar». «Las cosas no cambian, Matthew. La gente cambia, y tú no vas a cambiar porque no quieres. Elegiste a tu esposa antes que a tu madre y está bien. Es tu derecho. Pero yo también tengo derecho a elegirme a mí, y eso es lo que estoy haciendo. Pero somos tu familia. La familia no es solo sangre, hijo. Es respeto. Es amor. Es cuidado mutuo. Y tú no me diste nada de eso». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Si nos echas, nunca te lo perdonaré. Esa es tu decisión. Yo ya tomé la mía». Se levantó de la mesa de golpe. «Bien. Si eso es lo que quieres, bien. Pero no esperes que vuelva. No esperes que llame. No esperes nada de mí nunca más. Nunca esperé nada de ti, Matthew, excepto respeto. Y ni eso pudiste darme». Salió furioso de la cocina, dando un portazo. Lo oí hablar con Jessica, diciéndole que hiciera las maletas, que se iban, que nunca volverían, que jamás regresarían. Y yo me quedé sentada en mi cocina, bebiendo mi café, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por el hijo que perdí. Alivio por la paz que pronto recuperaría. El resto del día los oí empacar, cajones abriéndose y cerrándose, ropa metida a la fuerza en bolsas, movimientos bruscos y ruidosos. Pero no salieron de la habitación. No me hablaron. No me miraron. Yo me quedé en el patio casi todo el tiempo, regando mis plantas, barriendo, ordenando, preparándome mentalmente para el momento en que por fin se irían. Cuando cayó la noche, aún seguían allí. Todavía no se habían cumplido las 48 horas. Tenían hasta el mediodía de mañana. Y yo sabía que iban a estirarlo hasta el último segundo. Iban a hacerme sufrir hasta el final. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Los oía moverse por la casa. Oía sus susurros. Oía sus pasos, y una parte de mí tenía miedo de que intentaran algo, de que rompieran algo, de que me hicieran daño de algún modo. Pero no pasó nada. Cuando amaneció, me levanté con el cuerpo dolorido de tanta tensión. Hoy era el día. Hoy se acababa el plazo. Hoy recuperaba mi casa. Esa mañana desperté con una sensación extraña en el pecho.
Era el último día. Al mediodía se cumplirían las 48 horas. Y después, si aún estaban aquí, tendría que llamar a la policía. Una parte de mí esperaba que se fueran sin drama. Pero otra parte sabía que Jessica no lo pondría fácil. Preparé mi café en silencio. El sol empezaba a entrar por la ventana de la cocina, iluminando las plantas del patio. Me senté a beber mi taza despacio, intentando calmar los nervios. Hoy terminaba todo. Hoy recuperaba mi paz. Oí movimiento en el dormitorio, pasos pesados, el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Estaban despiertos, quizá empacando lo último, o quizá planeando algo. Ya no sabía qué esperar de ellos. Matthew salió primero. Llevaba una caja y me miró de reojo al caminar hacia la puerta. No dijo nada, ni buenos días ni adiós. Solo salió y puso la caja en el coche que habían aparcado afuera. Volvió a entrar y repitió el proceso varias veces. Cada vez que pasaba por la cocina evitaba mi mirada. Yo me quedé allí, observando. No iba a ayudarlos. No iba a preguntar si necesitaban algo. No iba a hacer nada que pudiera interpretarse como debilidad o arrepentimiento. Solo esperé. Jessica apareció una hora después. Tenía el pelo suelto y desordenado, la cara sin maquillaje, y una expresión de agotamiento mezclado con rabia. Me vio sentada en la cocina y se detuvo en la puerta. «Espero que estés contenta», dijo con voz cortante. «Espero que valga la pena estar sola en esta casa vieja y fría». No le respondí. Solo la miré en silencio, bebiendo mi café. Mi silencio la enfureció más que cualquier palabra. «¿Sabes qué es lo más triste?», continuó. «Que vas a morir aquí sola y nadie va a venir a tu funeral porque apartaste a la única persona a la que aún le importabas». «A Matthew nunca le importé», dije por fin con voz tranquila. «Le importaba tener un lugar donde vivir gratis». «Hay una diferencia». Ella soltó una risa amarga. «Piensa lo que quieras. Ya no importa. Nos vamos. Y créeme, no vamos a volver jamás. Ni aunque nos supliques. No pienso suplicar nada a nadie. Puedes irte en paz». Se dio la vuelta y salió de la cocina. La oí gritarle a Matthew, diciéndole que se diera prisa, que quería salir de esa casa lo antes posible. Él murmuró respuestas que no pude oír. Pasaron las horas. Seguían sacando cosas. Cajas, bolsas, ropa. Me sorprendió cuánto habían acumulado en tan poco tiempo. O quizá habían traído más de lo que yo pensaba. Quizá siempre planearon quedarse mucho tiempo. A las 11 de la mañana, Carol llamó a la puerta. Abrí y entró con una bolsa de pasteles recién hechos y una sonrisa preocupada. «¿Cómo estás?», preguntó, abrazándome. «Bien. Ya casi se van. Están sacando sus cosas ahora. ¿Quieres que me quede contigo?» «Sí, me gustaría que estuvieras aquí cuando se vayan». Nos sentamos en el salón, mirando en silencio cómo Matthew iba y venía con sus cosas. Jessica salió con una bolsa llena de ropa y nos miró con desprecio. «Qué conveniente que tengas aquí a tu amiguita. Necesitas testigos para tu victoria, ¿verdad?» Carol se levantó. «Señorita, le sugiero que se vaya con la poca dignidad que le queda. Ya ha hecho suficiente daño». Jessica estuvo a punto de decir algo, pero Matthew le agarró el brazo. «Vámonos. Ya casi terminamos». Ella se lo sacudió, pero lo siguió afuera. Los oímos discutir junto al coche. Sus voces entraban cargadas de frustración y rabia. «¿Estás segura de esto, Margaret?», preguntó Carol en voz baja. «Porque una vez que se vayan, quizá no haya vuelta atrás». «Estoy segura, más segura de lo que he estado en mucho tiempo». Ella asintió y me apretó la mano. «Entonces te apoyo pase lo que pase». Al mediodía en punto, Matthew entró una última vez. Miró la casa como si buscara algo que hubiera olvidado, o quizá como si se estuviera despidiendo. Se detuvo frente a mí. Tenía los ojos rojos, hinchados. Había estado llorando. «Esto es un error, mamá. Algún día te vas a arrepentir de esto. Si me arrepiento, será mi problema, no el tuyo. Así que ni siquiera vas a despedirte de mí. Adiós.
Matthew. Cuídate. Esperó unos segundos, quizá creyendo que en el último momento yo cambiaría de opinión, que lo abrazaría y le diría que se quedara. Pero no lo hice. Me quedé ahí, firme, inmóvil. Bien, dijo por fin. Si eso es lo que quieres. Adiós, mamá. Salió de la casa sin mirar atrás. Oí el portazo del coche. Oí el motor arrancar y los oí alejarse calle abajo hasta que el sonido desapareció por completo. Me quedé sentada en el silencio. Carol estaba a mi lado, sin decir nada, solo acompañándome. Y entonces sentí algo que no esperaba. No fue alegría. No fue tristeza. Fue alivio. Un alivio profundo, como cuando te quitas un zapato que te ha estado haciendo daño todo el día. Se han ido, dije en voz baja. Se han ido, repitió Carol. ¿Cómo te sientes? Pensé unos segundos, cansada, pero libre. Ella me abrazó y nos quedamos así mucho rato. Cuando se apartó, me miró con esos ojos comprensivos. ¿Quieres que te ayude a limpiar?, preguntó. Sí, por favor. Nos levantamos y fuimos a la habitación donde habían dormido. Cuando abrí la puerta, no podía creer lo que vi. Lo habían dejado todo tirado por todas partes. La cama sin hacer, ropa sucia en el suelo, envoltorios de comida, botellas vacías. Lo habían dejado hecho un desastre total como última muestra de desprecio. Mira esto, dijo Carol, indignada. Ni siquiera tuvieron la decencia de dejar la habitación limpia. Sentí que la rabia volvía a subir, pero la controlé. No iba a dejar que esto me afectara. Ya se habían ido. Ya no tenían poder sobre mí. Está bien, dije. Lo limpiaremos y punto. Quiero borrar cualquier rastro de que alguna vez estuvieron aquí. Pasamos el resto de la tarde limpiando. Lavamos las sábanas, fregamos el suelo, ventilamos la habitación. Carol trabajó a mi lado sin quejarse, ayudándome a recuperar mi espacio. Para las 5 de la tarde, cuando terminamos, la habitación ya no olía a ellos. No quedaba ni un rastro. Era solo una habitación vacía, esperando volver a llenarse de cosas buenas. Gracias, Carol. No sé qué haría sin ti. Para eso están las amigas, respondió con una sonrisa. ¿Quieres que me quede a cenar? No, gracias. Creo que necesito estar sola un rato. Necesito acostumbrarme otra vez al silencio. Ella lo entendió. Me abrazó una última vez y se fue, prometiendo volver al día siguiente. Cuando cerré la puerta tras ella, me quedé en medio del salón, mirando mi casa. Mi casa, silenciosa, vacía, pero mía. Caminé despacio por cada habitación. Toqué las paredes. Abrí las ventanas. Respiré el aire limpio que entraba. Y por primera vez en días, sonreí. Fui a la cocina y quité todos los candados. Ya no los necesitaba. Abrí la despensa, la nevera, los armarios. Todo estaba disponible otra vez. Todo era mío otra vez, sin restricciones. Me preparé mi cena favorita. Sopa de pollo con verduras. La que solía hacer cuando mi esposo estaba vivo. La que no había hecho en mucho tiempo porque era demasiado para una sola persona. Pero esta noche no me importó. Cociné con calma, disfrutando cada paso. El olor llenó la casa, reemplazando cualquier rastro de lo que había pasado. Me senté a cenar sola en mi mesa. Y por primera vez, no me sentí sola. Me sentí acompañada por mi propia presencia, por mi propia fuerza, por todo lo que había luchado para llegar hasta aquí. Después de cenar, lavé los platos y salí al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Me senté en mi silla de siempre y miré hacia arriba. Pensé en mi esposo, en cómo estaría orgulloso de mí por no dejar que me pisotearan, en cómo me habría apoyado en cada decisión. Pensé en Matthew, en el niño que fue y en el hombre en el que se convirtió. Sentí tristeza por lo que podríamos haber sido y no fuimos. Pero no sentí arrepentimiento. Hice lo que tenía que hacer. El teléfono vibró. Era un mensaje de Carol. Hiciste lo correcto. Estoy orgullosa de ti. Sonreí y respondí. Gracias por estar ahí.
Me quedé en el patio hasta que el frío de la noche me obligó a entrar. Cerré todo con calma, apagué las luces y fui a mi habitación. Me metí en la cama y cerré los ojos. Por primera vez en semanas, dormí profundamente, sin sobresaltos, sin miedo, sin candados en la puerta. Porque mi casa volvía a ser mi refugio, y nadie iba a quitármela nunca más. Me desperté con la luz del sol entrando por la ventana. No había puesto alarma, pero mi cuerpo se despertó solo, como siempre. Eran las 6 de la mañana, pero esta vez algo era distinto. El silencio de la casa no era pesado ni incómodo. Era tranquilo. Era mío. Me quedé en la cama unos minutos más, solo respirando, sintiendo las sábanas limpias, escuchando a los pájaros cantar afuera. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ese nudo en el estómago al despertar. No había voces que temer, ni miradas de desprecio esperándome. Solo estaba yo y mi hogar. Me levanté despacio y fui a la cocina. Preparé mi café con calma, disfrutando cada paso. Calenté el agua, puse el filtro, eché la cantidad exacta de azúcar que me gustaba. Todo como siempre lo había hecho, pero ahora con una sensación de libertad que había olvidado. Salí al patio con mi taza humeante. Mis plantas se veían más verdes, más vivas. O quizá era yo quien las veía distinto. Me senté en mi silla y di el primer sorbo del día. El café estaba perfecto. El aire fresco de la mañana me acarició la cara. Y me di cuenta de algo importante. No había perdido nada. Lo había ganado todo. Pasé la mañana ordenando la casa, no porque estuviera sucia, sino porque quería llenarla otra vez con mi energía. Moví algunos muebles. Puse flores frescas en la mesa del salón. Abrí todas las ventanas para que entrara el sol. Quería que cada rincón recordara que esta casa tenía dueña. Y esa dueña era yo. A media mañana sonó el timbre. Era Carol, tal como había prometido. Traía pan recién hecho y esa sonrisa cálida que tanto necesitaba. Buenos días, Margaret. ¿Cómo dormiste? Como no dormía desde hace años, respondí con una sonrisa de verdad. Entramos en la cocina y preparé más café. Nos sentamos a desayunar juntas, hablando de cosas simples, del tiempo, de los vecinos, de las flores que estaban creciendo en su jardín. Era una conversación normal, de cada día, y era justo lo que necesitaba. ¿Has sabido algo de Matthew?, preguntó con cuidado. Negué con la cabeza. No. Y no espero saberlo. ¿Y cómo te sientes con eso? Lo pensé unos segundos. Triste, supongo, pero sin arrepentimiento. Hay una diferencia. Ella asintió. Es normal sentirse triste, Margaret. Es tu hijo. Pero hiciste lo correcto. Nadie tiene derecho a tratarte mal, ni siquiera tu propia familia. Lo sé. Y por primera vez en mucho tiempo, me puse a mí primero. Y no me siento culpable por ello. No deberías. Eso no es egoísmo. Eso es respeto propio. Terminamos el desayuno y Carol se ofreció a ayudarme en el jardín. Pasamos el resto de la mañana podando, regando, arreglando las plantas que habían estado descuidadas. Trabajar con las manos en la tierra me hizo sentir conectada con algo más grande. Me recordó que la vida sigue, que las cosas crecen, que después de la sequía llega la lluvia. Cuando Carol se fue al mediodía, volví a estar sola. Pero esta vez, la soledad no me pesaba. Era compañía. Era paz. Me preparé un almuerzo sencillo y me senté a comer mirando por la ventana hacia el patio. Cada bocado sabía mejor que el anterior. Después de lavar los platos, me senté en el salón con un libro que llevaba meses sin abrir. Lo abrí y empecé a leer. Las palabras fluían con facilidad. La historia me atrapó. Hacía tanto que no tenía tiempo para leer. Hacía tanto que mi mente no estaba lo bastante tranquila como para disfrutar algo tan simple. Leí durante horas, perdida en otra historia, en otro mundo. Y cuando levanté la vista, me di cuenta de que ya estaba oscureciendo. El día había pasado en paz, sin sobresaltos, sin conflicto, solo yo, mi casa y mi paz. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó mi teléfono. Era un número desconocido.
Dudé antes de contestar, pero al final lo hice. Hola. Hubo silencio al otro lado. Luego oí una respiración y después una voz que conocía demasiado bien. Mamá. Era Matthew. No respondí. Solo esperé a que dijera lo que tenía que decir. Yo. Solo quería saber si estabas bien. Estoy bien, Matthew. Mejor que antes. Otro silencio largo. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. Es un poco tarde para disculpas, ¿no crees? Lo sé. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que me arrepiento. Que entiendo que lo arruiné todo. Me quedé callada, sintiendo cómo subían las emociones. Pero no iba a dejarme arrastrar. No iba a ceder solo porque él se sintiera culpable. ¿Dónde estás ahora?, pregunté. Con una amiga de Jessica. Nos dejó quedarnos unos días mientras buscamos algo. Estoy buscando trabajo de verdad esta vez. Me alegra oír eso. Mamá, ¿crees que algún día podrías perdonarme? No lo sé, Matthew. No lo sé. Entiendo. Solo quería que supieras que lo siento y que, aunque estoy enfadado, tú sigues siendo mi mamá y yo sigo siendo tu hijo. Pero eso no significa que vaya a dejar que me falten al respeto otra vez. Lo sé. No te molestaré más. Solo quería oír tu voz. Cuídate, Matthew. Tú también, mamá. Colgó, y me quedé allí con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de emociones. Tristeza, alivio, esperanza, pero sobre todo, paz. Porque sabía que había hecho lo correcto, que no había cedido, que había mantenido mi dignidad. Terminé de preparar la cena y me senté a comer sola. Y esta vez no me sentí triste. Me sentí completa, porque entendí algo fundamental. La soledad no es lo mismo que estar sola. La soledad duele. Estar sola puede ser una bendición. Después de cenar, volví a salir al patio. El cielo estaba nublado y olía a lluvia. Me senté en mi silla y esperé. Unos minutos después empezaron a caer las primeras gotas. Luego llegó la lluvia fuerte, golpeando el techo, empapando la tierra, llenando el aire de ese olor fresco que tanto me gustaba. Me quedé allí, bajo el alero, protegida de la lluvia, pero sintiendo su frescura. Y pensé en todo lo que había pasado, en cómo había luchado, en cómo había sufrido, pero también en cómo había ganado. No grité. No supliqué. No perdí mi dignidad. Solo puse límites. Solo defendí lo que era mío, y eso fue suficiente. El teléfono vibró con un mensaje. Era Carol otra vez. ¿Está lloviendo por ahí también? Me encantan estas tardes. Sonreí y respondí, sí, es precioso. Ella contestó rápido. Mañana pasaré con más pan, y podemos tomar té y ver la lluvia si sigue. Me encantaría. Guardé el teléfono y volví a mirar la lluvia. Pensé en mi vida, en todo lo que había construido, en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Había perdido a mi hijo, es cierto, pero había ganado mi paz. Había ganado mi dignidad. Había recuperado mi hogar. Y si Matthew algún día volvía, sería diferente, porque ahora sabía que yo no era alguien a quien se pudiera pisotear, que tenía límites, que merecía respeto. La lluvia siguió cayendo, y yo seguí sentada allí, en mi casa, en mi patio, en mi paz. Una mujer de 72 años que había aprendido la lección más importante de todas, que el respeto no se suplica, se exige, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, que estar sola no es un castigo, es una elección, y que mi hogar es el lugar donde hay respeto, y quien no entienda eso se queda afuera. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire olía a tierra mojada, a nuevos comienzos, a segundas oportunidades. No para ellos. Para mí. Me levanté y entré en la casa. Cerré la puerta del patio con calma. Apagué las luces una por una y fui a mi habitación. Me acosté en la cama y miré el techo. Podía oír la lluvia golpear la ventana. Era un sonido calmante, un sonido que me recordaba que después de la tormenta siempre llega la calma, y yo ya estaba en calma. Cerré los ojos y dejé que el sueño me venciera. Y por primera vez en semanas, no tuve pesadillas.
No tuve preocupaciones. Solo tuve paz. Porque esta casa era mía. Esta vida era mía. Y nadie iba a quitármela nunca más. Mañana sería otro día. Quizá Matthew llamaría otra vez. Quizá no. Quizá algún día podríamos reconciliarnos. O quizá no. Pero eso ya no me quitaba el sueño. Porque había aprendido algo. Me tomó 72 años entenderlo. No perdí nada. Solo me alejé de quienes no sabían cómo quedarse. Y eso no fue una pérdida.